buenos días, tardes, noches, según la geografía en la que se encuentren o el momento en el que prendan este programa. Mi nombre es Raúl Romero y este es La Comuna, un programa de difusión y comunicación del pensamiento crítico, un programa de formación política, un programa que busca difundir, dar a conocer las luchas de abajo y a la izquierda, de hombres, mujeres y otras personas que defendemos los territorios, que reflexionamos, que actuamos. En este programa ustedes encontrarán entrevistas, conversaciones, diálogos, debates con intelectuales, con militantes, con hombres y mujeres y otros que defienden la vida, que defienden el territorio y que luchan contra el capitalismo y también contra el patriarcado. Será un programa que contará con varias conducciones, algunas veces estaré yo, otras estarán otros compañeras, compañeros, compañeres que ustedes estarán ubicando por acá. Y el día de hoy, este programa, el número uno de la comuna, está dedicado a la resistencia de los pobladores y las pobladoras de Amilcingo en contra del proyecto Integral Morelos. Los compañeros y compañeras de la resistencia en Amilcingo, compañeros que llevan muchos años resistiendo a este megaproyecto, ya los escucharán ustedes, ya las verán ustedes, ellos nos contarán directamente todo este proceso de resistencia. Y también queremos compartirles que la comuna nace hoy, 19 de febrero, porque el día de mañana, 20 de febrero, se cumplen 2 años del asesinato de Samir Flores. Samir Flores, un comunicador popular, un activista social, un padre de familia, un hombre, una persona que en la defensa del territorio le costó la vida. Un hombre que enseñó a muchos otros el camino de la resistencia, el camino de la dignidad, y este programa también es un intento por recuperar la lucha de Samir. Quédense, el día de hoy está Samantha César, habitante de la comunidad de Amilcingo, donde nos va a platicar sobre la resistencia y sobre este aniversario de la muerte de Samir. Quédense con la comuna. Buenas noches, Samantha César, habitante de la comunidad de Amilcingo, integrante también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Samantha, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a ti y a todos los que nos estén viendo. A grandes rasgos, explicando para alguien que no sabe nada, que se quiere acercar al tema, que ha escuchado por ahí de la resistencia, a veces mal informada, que solamente es una termo, ¿qué es el proyecto Integral Morelos y por qué oponerse a este proyecto? ¿Por qué se oponen desde la comunidad de Amilcingo, en donde tú vives? ¿Cuál es el diagnóstico, el balance que les llevó a oponerse a este proyecto? Bueno, el proyecto Integral Morelos es un proyecto energético impulsado por el gobierno federal eh, que consta de 3 elementos. Una es un acueducto que intenta robarse el agua del río Cuautla. Son 2 termoeléctricas de ciclo combinado y un gasoducto de 160 kilómetros de, de trayecto que parte desde Tlaxcala y llega hasta el estado de Morelos. Son 3 estados, pasa por Tlaxcala, por el estado de Puebla y por el estado de Morelos a la comunidad de Huesca, afectando a más de 60 pueblos. Este proyecto energético, en el discurso oficial, se plantea que es para generar mayor energía para los pueblos de esta zona, pero en realidad lo que nosotros vemos y por lo cual estamos luchando es porque implica un paquete de destrucción y de despojo, ¿no? Nosotros le decimos que es un proyecto integral de muerte, porque en realidad el fin último de este proyecto es un proceso de mega industrialización de la zona poniente del estado de Puebla y la zona oriente del estado de Morelos, zonas que son de vocación agrícola, donde habitan campesinos de pueblos indígenas nahuas y que, bueno, su forma de vida es campesina y que este tipo de proyectos implica un despojo, una transformación de la forma de vida
pero también un riesgo a la vida y al medio ambiente, a la contaminación que implicará esto en el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué decimos con riesgo a la vida? Pues porque justamente uno de los elementos, que es el gasoducto, atraviesa por el trazo del riesgo volcánico del volcán Popocatépetl, que es el más activo de nuestro país. Este volcán, de acuerdo al Instituto de Geofísica de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional, eh, plantea que hay varios puntos de riesgo en donde el gasoducto justamente atraviesa y bueno, poniendo mucho mayor riesgo a las comunidades que habitamos cerca del volcán. Este gasoducto taparía las rutas de evacuación en caso de una contingencia volcánica. Y bueno, además se suma un riesgo sísmico, ya que en 2017 hubo un sismo muy fuerte en nuestro país y justamente el epicentro está a unos cuantos kilómetros del gasoducto y de la termoeléctrica, ¿no? Entonces hay un riesgo muy fuerte. Muchos de los pueblos que atraviesa el gasoducto fueron muy afectados por este sismo también. Y entonces, bueno, tenemos un riesgo ahí claro de justamente pues de estas comunidades que estamos cercanas al volcán. El planteamiento justo cuando tienes un volcán tan activo es que debes de tener el menor número de población posible cerca de él, ¿no? Justo para que sea mucho más fácil la evacuación y pongas en menor riesgo a poblaciones. Con este tipo de proyecto y la visión a futuro, que es la industrialización, la creación de varios corredores industriales, lo que pasaría sería lo contrario, aumentaría el número de población en estas zonas y pondrías en más riesgo a mucho más gente. Este es el elemento del riesgo a la vida. Pero además tenemos el riesgo a la contaminación. Estas termoeléctricas de ciclo combinado, aunque desde el discurso oficial se plantea que es energía limpia, en realidad no lo es, porque utiliza gas natural, justo que va a transportar este gasoducto, y bueno, es energía fósil, y que al hacer el proceso de energía, para generar energía, contamina el medio ambiente a través de algo que se llama óxidos de nitrógeno, disculpa, y, y bueno, esto genera lluvia ácida que va empobreciendo la actividad agrícola, la tierra, la diversidad tanto de flora y fauna en los lugares, y bueno, y el otro elemento de contaminación es que justamente estas termoeléctricas van a vaciar el agua en el río Cuautla, que el agua que van a utilizar en el proceso, el cual van a utilizar también químicos que, bueno, son altamente contaminantes, y estos se van a vertir en el río Cuautla a una temperatura mayor de 40 grados, alterando gravemente el ecosistema acuático del río Cuautla, que además es utilizado por más de 15,000 campesinos para la producción agrícola en la zona baja del estado de Morelos. Cabe resaltar que estos campesinos es del municipio de Ayala, en el estado de Morelos, y es la tierra donde nació Emiliano Zapata, pues que es un símbolo de la Revolución Mexicana, muy importante justamente pues por todos los triunfos agrarios, ¿no? Entonces, esta tierra y estas aguas que se piensan contaminar y despojar, justamente son las tierras que se ganaron con la Revolución Mexicana, ¿no? Es la tierra de Zapata y bueno, ahora hay un atentado pues contra la vida campesina. Entonces, estos elementos, por eso se decide luchar. Y bueno, justamente la vida campesina no solamente está relacionada en la cuestión agrícola, sino también en todo lo que es la vida cotidiana y lo que somos como pueblos indígenas, ¿no? Hay toda una forma de vida, de entender, de relacionarnos con la naturaleza, de vivir en comunidad y en colectividad, que este tipo de proyectos de industrialización vendrán a afectarnos, ¿no? O sea, la tendencia es convertirnos en cinturones de pobreza, ¿no? Pueblos que somos ricos con nuestros recursos, con nuestras tierras, con nuestra forma de vida y con esos procesos de industrialización, lo que generará más adelante también será un empobrecimiento de nuestras comunidades y una total violencia a nuestras formas de vida y de organizarnos comunitariamente, ¿no? Por eso en Amircingo y en muchos pueblos, tanto en el estado de Tlaxcala, en el estado de Puebla y en el estado de Morelos, nosotros estamos en el estado de Morelos, decidimos desde 2012 luchar contra este proyecto, ¿no? Hay muchas irregularidades, ha pasado muchas cosas en estos años, pero bueno, el primer elemento por el cual decidimos luchar es por defender el futuro de nosotros, pero también de nuestros hijos, de las posibles generaciones, pero también la permanencia como pueblos indígenas y como la forma de vida que tenemos, ¿no? No queremos morir
que calcinados, pero tampoco queremos morir en la pobreza y totalmente destruidos como pueblos que somos, ¿no? Samantha, nos recuerdas bien, este no es un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene varios años, que han impulsado gobernadores y presidentes de distintos partidos y que parece haber una línea de continuidad extractiva sobre estos recursos. Claro que hoy se presenta con un argumento distinto que apela a fortalecer la industria energética nacional, pero sigue habiendo una continuidad. ¿Tú la ves así? ¿Ves una continuidad en todos estos periodos? Claro que sí, ha habido una continuidad de una política extractiva energética, ¿no? O sea, en realidad las cosas, los discursos de justificar este proyecto quizá han cambiado un poco, pero en realidad el sentido es el fin, ¿no? El mismo fin continúa, ¿no? Que es este proceso de mega industrialización. Es una política energética que viene desde la reforma energética en 2014, que justo plantea impulsar este tipo de termoeléctricas de ciclo combinado y la mega explotación de gasoductos, ¿no? La construcción de muchos gasoductos en todo el país, la compra del gas a Estados Unidos y bueno, estos proyectos se interconectan con otros proyectos como en el corredor interoceánico, ¿no? Es parte de un proyecto mucho más amplio de un despojo en nuestro país hacia los pueblos y una visión de la territorialidad del capitalismo, ¿no? Esta visión de transformar los territorios en mercancía, mercantilizar la vida, la naturaleza, y bueno, eso no ha cambiado, aunque sea, empezamos con el gobierno panista, luego con el gobierno priista, y bueno, ahora con el gobierno de Morena, ¿no? Entonces, pues irónico porque los zapatistas hace 100 años también lucharon contra varios ejércitos, ¿no? Empezaron con Díaz, después siguieron con los diferentes pues, gobiernos super revolucionarios y bueno, hubo una lucha permanente justo por la defensa de la tierra y bueno, nosotros continuamos en ese sentido luchando por defender estas tierras que pues fueron heredadas, ganadas con la sangre de nuestros abuelos, bisabuelos. Entonces sí, no ha cambiado, es la continuidad de una política totalmente extractivista, energética, que prioriza el uso del agua, de la tierra y de los bienes comunes para la generación de energía, para la explotación de ciertas formas de entender el desarrollo que son más asociadas a una idea neoliberal y una idea extractivista que en realidad a una forma de entender el estar bien o el poder vivir como pueblo desde que no tiene nada que ver con la idea de desarrollo que plantean, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos continúan y al contrario se están agudizando, ¿no? Este gobierno que se dice ahora de izquierda, que eligió al pueblo, que está por el pueblo, en realidad lo que está haciendo es un disfraz de procesos democráticos, pero en realidad es una simulación que está encubriendo todo un proceso de violencia, de agresiones y de violaciones a los derechos humanos, pero no solamente los derechos humanos, sino incluso violaciones a procesos legales, ¿no? Entonces, y un discurso de odio muy fuerte hacia las resistencias, hacia los pueblos que estamos luchando, pues defendiendo nuestros derechos, ¿no? Hay una continuidad, una permanencia y una agudización, diría ahora. Y a pesar de todo esto, de esta ofensiva histórica contra los pueblos de la región, de este extractivismo, de este neodesarrollismo también, hay una tradición de resistencia revolucionaria, destacas muy bien, hay un modo de vida comunitario que defiende su territorio y que resiste a esto. Y Amilcingo tiene ese ejemplo tiene su escuela, tiene su rastro de salud. Cuéntanos cómo es la vida comunitaria en resistencia en Anilcingo. Bueno, yo creo que en el caminar de esta lucha, justo pues Samir fue el que abrió el camino de la resistencia en Amilcingo. Nuestro compañero Samir Flores tuvo la claridad de que el proyecto y la violencia, la imposición
que se vio en Huesca, que es la comunidad donde está la termoeléctrica, y que bueno, luego el proyecto tiene planteamiento otra termoeléctrica después. Bueno, Samir en 2012, después de la represión que hubo en Huesca justamente, sabía que iba a avanzar también el proceso de violencia y de represión hacia muchos otros pueblos, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que se empezó a hacer en Amilcingo, a través primero de la radio comunitaria, que empezó como una radio bocina, y que bueno, con altavoz, un altavoz que se ponía en las casas, que ahora pues ya es una radio que está en frecuencia modulada desde hace 7 años, acabamos de cumplir nuestro 7º año al aire, y que generó justamente un proceso muy importante de organización a través primero de informar, ¿no? Romper el cerco comunicativo que existe desde el poder, desde los medios oficiales y los medios comerciales, es muy importante, y más cuando los pueblos que son afectados no tienen conocimiento de lo que viene, de lo que implica este proyecto, ¿no? O de lo que implicaba este proyecto en ese tiempo. Entonces, yo creo que el primer trabajo que se hizo fue ese, el de la radio, y que a la par después ayudó a generar más organización, y que bueno, se empezó la lucha contra el proyecto Integral Morelos por detener el gasoducto, que es el elemento que a nosotros como comunidad nos afecta de este proyecto, y que pues bueno, hay como muchos elementos de violaciones a derechos humanos, nunca fue informado, ni fue consultado, y bueno, podemos hacer una gran lista de todas las violaciones de derechos humanos que ha existido no solo en Amilcingo, sino en todos los pueblos afectados. Pero bueno, hablando ya de la lucha y de la resistencia, yo creo que lo que empezó lo que empezó por una resistencia a un proyecto, un megaproyecto, de pronto dio un paso a una organización comunitaria muy fuerte, que al principio nadie pensábamos que íbamos a hacer todo esto, que hemos logrado nuestro caminar como pueblo organizado, como pueblo en resistencia, pero justamente nos llevó, el decir no, de pronto nos llevó a organizarnos como comunidad, a fortalecer los elementos que veíamos que eran necesarios para fortalecernos como pueblo y como lucha. Y bueno, fue así como fue la radio, empezó la radio, después empezó el grupo de salud comunitario, la Brigada de Salud Bien Flores Laureano, después se generó la escuelita sabatina, que todos los sábados daba clases a los niños y las niñas de la comunidad. Y, y bueno, estos procesos comunitarios empezaron a fortalecerse mucho más, ¿no? O sea, la resistencia, creo que lo que hemos aprendido es que no solamente es de tratar de tener un proyecto, sino que tiene que ver con un proceso de repensarnos el cómo vivir juntos, el cómo, qué cosas necesitamos realmente para vivir como comunidad y para estar bien todas y todos, y por eso se replantearon estos elementos, ¿no? La radio, la comunicación en manos de la comunidad, de los pueblos, la voz de los pueblos, la salud en manos del pueblo, la educación en manos también del pueblo, decidiendo también qué es lo que queremos que nuestros hijos aprendan o que desaprendan también. Y también los elementos, y eso nos llevó después al proceso de fortalecer los usos y costumbres de nuestra comunidad. Los partidos políticos han hecho mucho daño a los pueblos indígenas, que hay una costumbre en los pueblos indígenas de las decisiones se hacen en asamblea. La asamblea es la máxima autoridad de nuestras comunidades. Nuestras autoridades acatan el mandato de la asamblea, y bueno, esto durante décadas los partidos políticos vinieron a romper. Y con la lucha y con todo este proceso, en este caminar nos dimos cuenta que también era importante transformar ese elemento. Y fue cuando decidimos, a través de una asamblea también muy grande, que se iba a regresar a usos y costumbres para elegir a nuestra autoridad comunitaria. Y después de una lucha legal y política muy fuerte que duró casi 2 años, en los cuales vivimos un gobierno de resistencia no reconocido por las autoridades estatales ni federales, pero reconocido por la comunidad y la asamblea. Y bueno, después de 2 años ganamos el proceso legal, en donde se reconoció que nuestros derechos como pueblo indígena es elegir, vivir y regirnos por usos y costumbres. Y fue así que también ahora
regresamos a la forma de usos y costumbres y ahora los partidos políticos están fuera de la decisión comunitaria, ¿no? Ya la otra cosa será el municipio, que es como la otra figura también que existe, ¿no? De estos niveles de gobierno, pero bueno, en el nivel más chiquito, que es la comunidad, hemos dado este paso. Entonces, es un proceso de caminar conjuntamente, de aprender, de darnos cuenta que, bueno, que todo va integrado, que no es una cosa aparte de la otra. Y después también se ganó un proceso en el cual bueno, comentar que con esta lucha lo que se generó aquí en Amilcingo y en otros pueblos por parte del gobierno, las empresas transnacionales que están en este proyecto, que se me olvidó comentar que son Abengoa, Elecnor y Enagas, empresas españolas, con un historial también medio negro de despojo a los pueblos. Bueno, con todas estas fuerzas, estos actores desde gobierno, en muchos pueblos impulsaron grupos de choque para justamente aminorar la resistencia. Y bueno, en Amilcingo hay un grupo de choque muy violento que durante todos estos años nos ha atacado muchísimo, ha tratado de violentarnos, de agredirnos, nos ha demandado, procesos que apoyo del gobierno federal y estatal, y bueno, y las empresas. Y bueno, un elemento que quisieron hacer era despojarnos de nuestra escuela primaria aquí en el centro de la comunidad, a raíz justamente de este sismo de 2017, para llevarse la primaria a un edificio que está en manos de ellos, a las afueras del pueblo. El pueblo dijo que no se iba a hacer eso. Se buscó estudios de especialistas de la UNAM para ver si realmente había daños estructurales en la escuela. Al informarnos que no había ningún daño, bueno, entonces el pueblo decidió que no iba a permitir que se pues clausurara esta escuela, la querían derrumbar. El pueblo dijo que no. Y bueno, estuvimos también casi 2 años con una escuela en resistencia, con maestros solidarios, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con 6 grados, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Y bueno, y todo fue con la organización y la solidaridad de los maestros de la comunidad, de los jóvenes de la comunidad, de las madres y padres de familia de la comunidad, las niñas y los niños. Y bueno, eso también es un proceso organizativo muy fuerte porque implicaba cómo mantener una escuela sin ningún apoyo federal, cómo dabas un apoyo a los profes, cómo solucionabas la situación incluso del mantenimiento de la escuela. Muchos elementos, se hicieron faenas para poder arreglar la escuela, o sea, hubo un proceso también muy fuerte organizativo que después pues nos llevó después de también un proceso legal y de un proceso pues organizativo y de lucha social y político, nos llevó también a que se reconociera oficialmente nuestra escuela y bueno, ahora consta con una clave oficial como primaria y además lleva el nombre de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, ¿no? Entonces, bueno, estos son los procesos que a la par de o sea, la lucha, si solo se queda en el no y no construye procesos organizativos, es más fácil que te debilites y es más fácil que te peguen. Entonces, la lucha va a la par de procesos organizativos. Nosotros también nos dimos cuenta que, o sea, al principio de la lucha no pensábamos eso, sino en el caminar lo enseñamos, nos dimos cuenta que pues nuestro caminar es ser un proceso de autonomía, ¿no? O sea, en un futuro, bueno, así como lo que queremos es justamente ejercer la libre determinación que se reconoce en el artículo 2 constitucional y en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Que tenemos los pueblos indígenas para vivir y ejercer la libre determinación de los pueblos. O sea, la autonomía, la decisión sobre cómo vivir, cómo organizarnos y cómo pensamos nosotros la idea de desarrollo y cómo nos relacionamos incluso con nuestros recursos, nuestro medio ambiente, con los bienes comunes. Y bueno, eso es lo que también en el fondo también pues estamos luchando, ¿no? No solamente el no al proyecto, sino también en un proceso de que haya un respeto al derecho que tenemos a decidir cómo queremos y de qué forma y hacia dónde queremos nosotros vivir como pueblos. Manta, vamos a un corte y regresamos con la segunda parte del programa.
Bienvenidos nuevamente a la comuna. Estamos platicando con Samantha César, habitante de la comunidad de Amilcingo, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en Morelos, Pueblos y Tlaxcala, una comunidad que es parte de una red de comunidades y de organizaciones que resiste al proyecto Integral Morelos, este proyecto que ya nos ha contado bien Samantha, proyecto energético que busca dotar de energía al sector industrial de la zona. Y también Samantha ya nos comentaba cómo se construye la resistencia y cómo la resistencia también es construir, no solo es aguantar y esperar, sino también es avanzar con otros procesos como el de la escuela, la comunicación, incluso el proyecto de salud. Y en distintos momentos de esta charla, Samantha ha mencionado un nombre, Samir Flores Soberanes. El 20 de febrero de 2000, Samir Flores, activista de la comunidad también de Amilcingo, defensor del territorio local, locatario, fue asesinado días después de que había interpelado directamente al presidente de México. Samir se convirtió por su trayectoria, por el cariño, por el aprecio que le tenían en la comunidad, pero también que le tienen distintas organizaciones en defensa del megaproyecto, contra los megaproyectos y en defensa del territorio. Eh, ¿Qué pasa en estos días, Samantha, que se cumplen 2 años? ¿Cómo está el caso de Samir? ¿Cómo lo vivieron ustedes directamente? ¿Cómo lo ha vivido la familia? ¿Qué pueden contarnos que no afecte su seguridad y que no afecte también la trayectoria del caso? Bueno, pues como tú bien comentas, pues Samir fue un elemento, es un elemento muy importante en nuestra lucha como pueblo de Amilcingo y como Frente de Pueblos. Él justamente fue uno de los iniciadores de esta lucha junto con otras y otros compañeros. Y bueno, em, em, Samir cuando después de todo lo que avanzamos, por ejemplo, en Amilcingo, pues era una figura pues muy, muy visible, pero también una figura muy odiada, pues justamente por los aliados al poder, por el poder mismo, ¿no? En muchas ocasiones Samir recibió amenazas, él era locutor también en la radio, él daba las noticias, recibió amenazas en la radio comunitaria, eh, recibió demandas justo por el líder de choque, Humberto Sandoval, fue golpeado en un par de ocasiones por integrantes del grupo de choque. Entonces, bueno, venía ya viviendo también una serie de violencias, ¿no? Desde este aparato de poder que buscaban intimidarlo, buscaban cooptarlo, buscaban comprar su conciencia para que él se diera y parara pues toda esta organización que existía, ¿no? Samir siempre decía, yo no soy el líder, es la gente que decide, no son mis, no son, o sea, ellos son los que deciden, yo no les digo qué hacer, la gente decide. Y pues es que en realidad sí era así, ¿no? O sea, Samir yo creo que fue muy querido, es muy querido por todos nosotros, porque Samir era un líder, sí, sí lo era, pero era un líder que rompió con la visión de formas autoritarias de liderazgo, ¿no? Que se venían haciendo en Amilcingo y que en realidad en muchos lugares existen, ¿no? Incluso en los propios movimientos. Samir siempre planteaba las cosas, planteaba los escenarios, eh, nos explicaba las situaciones y bueno, y exponía las diferentes visiones y la gente misma era la que hablaba y decía, ah, pues es, y entonces Samir lo que hacía era también escuchar mucho a la gente, ¿no? Entonces, entonces los acuerdos y las acciones que se hacían, por eso tenían mucha fuerza. ¿Por qué? Porque eran acciones y acuerdos consensados, no impuestos, no, no dados ya por la cabeza, ¿no? Sino eran discusiones de muchas cosas que en todos los procesos que te acabo de contar atravesaron por pláticas, discusiones en las asambleas de cómo por dónde, de primero sí, no, luego por dónde, luego que ya vamos a perder, ya todo está perdido, y no, compañeros, hay que seguir adelante. Y bueno, yo creo que ese elemento también es muy importante de Samir. Samir siempre tenía una visión de ánimo, ¿no? O sea, optimista de las cosas. O sea, no permitía que la desesperanza, el que nos abrumara tanta cosa, porque pues cuando estás contra la maquinaria del poder,
hay momentos muy abrumantes, hay momentos muy difíciles, ¿no? Y yo creo que Samir también tiene esa capacidad de dar el salto en esos momentos y que avanzáramos todos, ¿no? Entonces, eh, pues eso, y también los malos gobiernos y los grupos cercanos al poder lo sabían. Por eso, cuando el asesinato de Samir, eh, coméntate que en 2019 fue el asesinato de Samir, eh, pues justamente fue un momento muy complicado, ¿no? Para nosotros. Venía esta nueva etapa de la lucha contra el PIM, que era el anuncio de Andrés Manuel diciendo que iba a una consulta, por eso decía hace rato que la simulación de democracia, ¿no? Una consulta totalmente amañada y que bueno, impulsó unas asambleas, se le llamó, que realmente no eran asambleas, eran unos foros en los cuales solo tenían la palabra el gobierno, la CFE, pero nunca los opositores, nunca se hablaba de todos los impactos que podría tener este proyecto, solo se hablaba de las bondades de este desarrollo y de este progreso, pero pues bondades y desarrollo pues para los grupos que iban a beneficiarse de esto, ¿no? Entonces, justamente como tú dices días antes, se había dado un mitin muy fuerte donde vino Andrés Manuel y fue donde nos tachó, ¿no? De radicales de izquierda, que no éramos más para él más que conservadores, porque nos oponíamos al progreso y al desarrollo, ¿no? Del país. Eh, y además, pues la violencia verbal y todo este odio que se generó en ese discurso. Y un día antes de su asesinato, Samir acudió a una de estas asambleas donde estaba Hugo Eric Flores, que era el superdelegado del gobierno federal, una nueva figura que creó Andrés Manuel de la representatividad del gobierno federal en los estados de la República. Y bueno, pues él era Hugo Eric Flores. Cabe destacar que este señor fue el abogado de los asesinos en Acteal, en Chiapas, de la matanza en Acteal, eh, con las bases de apoyo del ZLN. Y, y bueno, y además pues pertenece a un partido de derecha, ¿no? De ultraderecha en nuestro país, relacionado pues a iglesias ultraconservadoras también. Entonces, este personaje, Samir, lo enfrentó desmintiendo todas las cosas que dijeron en ese foro y bueno, evidenció la ignorancia que tenía el señor sobre el proyecto y evidenció la serie de mentiras que existían en estos foros, ¿no? Y bueno, al día siguiente Samir es asesinado en la puerta de su casa, en la madrugada, llamado justamente con el pretexto de que querían un spot en la radio comunitaria y, eh, y bueno, pues estas personas lo asesinan y se dan a la fuga. Lamentablemente Samir murió en el hospital, todavía logramos que llegara con vida, pero ya, pues fue ya dado. Ahí pues ya llegó y murió en el hospital y recibió 3 balazos, uno de ellos fue el que lo asesinó y y pues cuando pasó eso, pues fue un gran golpe para nuestra lucha, para el pueblo de Amilcingo, para el Frente de Pueblos y para en general para las luchas, ¿no? Porque era un momento muy fuerte de violencia hacia nosotros, de acabar con la vida de una persona que era muy importante en nuestro proceso de lucha, en nuestro proceso de aprendizaje, de construcción, ¿no? Y de amistad, pues, ¿no? Era amigo de mucha gente lo queremos, a mucha gente nos enseñó cosas, fue nuestro maestro, fue nuestro compañero y fue un gran ejemplo también de organización, de capacidad, de escucha, de visión política. Entonces, el asesinato fue claro, ¿no? Por eso nosotros insistimos que el asesinato de Samir es un asesinato político. Eh, el mal gobierno quiso plantear que era relacionado con la delincuencia organizada, pero nosotros creemos que en realidad eso tiene que ver con el proceso de lucha que se venía viviendo y con esta nueva etapa que se estaba iniciando contra el PIM, ¿no? Con Andrés Manuel. Y bueno, esto generó pues un desbalance en nuestra lucha, nos pegó muchísimo, supieron dónde pegarnos, nos sigue costando mucho, pero bueno, yo creo que algo es que seguimos luchando, o sea, nosotros estamos claros que a pesar de esto,
la lucha debe continuar y justamente no solo pesar, aún más ahora, ¿no? Que la sangre de nuestro compañero eh, no sea en balde, que esto lleve y nos lleve a lograr por lo cual todo esto se inició y por lo cual Samir entró totalmente a la lucha, entró e incluso pues hasta familia y vida personal dejó casi casi en el sentido de priorizar la lucha, ¿no? Su familia siempre ha sido bien combativa, sus hijos, su esposa Lili también están en estado en la lucha, siguen en la lucha, y yo creo que esa también es una muestra importante de, pues, de este legado que deja Samir, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, supieron dónde pegarnos, pero insisto, la lucha sigue y seguimos organizados, seguimos luchando y pues muestra hasta que a pesar de 2 años de su asesinato, la lucha ha continuado, no solo en Amilcingo, bueno, sino en los demás pueblos afectados. Son más de 92 pueblos afectados por este proyecto, entre los tres elementos. Y, bueno, y respecto a las investigaciones, pues la investigación quedó en la Fiscalía General del Estado de Morelos. Eh, desde el inicio de que empezó esta situación de la investigación del asesinato de Samir, nosotros pedimos que eh, fuera traído el caso por la Fiscalía General de la República y pues Andrés Manuel dijo que no le competía a la Federación, que le competía a el Estado de Morelos. Nosotros insistimos que sí, dado que Samir era un defensor de derechos humanos ante un proyecto energético federal, por lo tanto tendría que estar en esta fiscalía y bueno, simplemente por ser defensor de derechos humanos, ¿no? En el artículo primero de nuestra Constitución está el respeto a los derechos humanos, por lo tanto tendría que estar en esa fiscalía, pero bueno, a pesar de esto, siguió la investigación en el estado de Morelos y no ha habido ningún avance. En realidad, lo que hemos visto es una falta de disposición política por parte de la Fiscalía, de seriedad en su trabajo. Por ejemplo, ejemplos tan burdos como esto de la Fiscalía llegó a hacer el levantamiento del lugar donde fue asesinado Samir, de investigación con los especialistas, 2 semanas después de ser asesinado, cuando eso se tiene que hacer inmediatamente, ¿no? No llevaban ni siquiera, tuvimos que prestarles palas, eh, pues, herramientas básicas porque ni siquiera llevaban eso, ¿no? Eh, insistimos mucho políticamente nosotros para que abrieran más líneas de la investigación, porque la Fiscalía al inicio solo quería enfocarse a la línea de la delincuencia organizada. Perdieron pruebas, o sea, ellos alegan que había una cartulina y bueno, la cartulina la perdieron, nunca presentaron esta cartulina, solo una foto de una cartulina y bueno, con eso se basan y en eso se insistían solo para mantener esta línea de investigación. Nosotros insistimos, hicimos mucha presión gracias a la presión que hizo la organización, pero también gracias a toda la presión que hubo nacional e internacional, se abrieron más líneas de investigación, que una que era justamente por su actividad como comunicador comunitario en la radio, la otra era por la lucha que se prendió justamente en la comunidad con la cuestión de la escuela primaria que contaba hace rato, la otra era justamente por la lucha contra el proyecto Integral Morelos, la otra tendría que ver con un proceso legal que él tenía desde hace muchos años, hace como 15 años que trabajó él en el municipio de Tomuac y que bueno, demandó al municipio por justo por que le dejaron de pagar, justo pues porque fue muy crítico al gobierno y pues como una forma fue dejarle de pagar y él los demandó. Eso fue hace 15 años y el proceso legal seguía. Y bueno, así fue como se lograron esta serie de líneas de investigación que la Fiscalía está obligada a desarrollar. Es el momento que no han presentado avances en estas líneas de investigación y esto nos lleva, pues claro, a demostrar que pues no hay ni siquiera la intención de avanzar. La Fiscalía ha buscado a la familia para decirle que sí está trabajando, parecen promesas de campaña, pero pues nada más eso, porque en los hechos no hay ningún avance, no hay ningún detenido hasta el momento, pero lo que sí es, ha habido una serie de aventarse la papa caliente, ¿no? Hace unos meses, el gobernador de nuestro estado, el estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que el fiscal de la Fiscalía General del Estado de Morelos sabía quién eran los asesinos de Samir, pero que no hacía nada porque tenía miedo.
El fiscal contestó tiempo después diciendo que no era así, que era un proceso largo y que él tenía que respetar los procesos. O sea, que se están echando la papa caliente. Si el gobernador, también nosotros instamos al gobernador que si él sabía quiénes eran, porque lo dijera, que hablara sobre lo que sabía, que incluso se dijo que se presentara a declarar al gobernador para que también se incorporara en la carpeta de investigación esta información y por supuesto no hubo nada de respuesta. Entonces, bueno, hay una complicidad, una, el dilatar la justicia es la especialidad en el Estado mexicano, el omitir cosas, el no permitirnos acceder a la carpeta totalmente de investigación, eh, muchos elementos que nos llevan a, pues, a concluir que no hay la intención realmente de dar con los culpables, tanto físicos como intelectuales del asesinato de nuestro compañero. Samantha, para y despedirnos, ir cerrando, ¿cuál es el momento de lucha en ahora del Frente de Pueblos? ¿Cuál es la situación de Amilcingo, además de seguir exigiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir, a lo cual desde la comuna nos sumamos a esa exigencia? ¿Cuál es el momento de la comunidad y del frente a la lucha en contra del proyecto Integral Morelos? ¿Cuál sería el mensaje que le darías tú, ustedes, a la gente, a quienes escuchan este programa? Bueno, en este momento la lucha continúa. Los pueblos de Ayala, aunque no son no están, son parte del Frente de Pueblos, ellos también han ejercido una lucha durante más de 4 años con un plantón que fue desalojado en septiembre del año pasado por la Guardia Nacional. Y bueno, ahora están en otro plantón en las oficinas de Surco, que son las oficinas una organización de un conjunto de ejidos del municipio de Ayala, y que el presidente de esta organización está a favor del proyecto y que ha dado el pase del proyecto para que se lleve el agua del acueducto. Entonces, bueno, el pueblo, los ejidatarios mantienen la lucha ahí también. En este momento hay un plantón en Ayala, en Azurco, pero también en este momento hay un plantón en la comunidad de Huesca frente a la termoeléctrica, ¿no? O sea, ahí están ahora las luchas, principalmente enfocadas ahí, pero bueno, también las luchas continúan en Amilcingo y en otros pueblos en Puebla, ¿no? Que también son parte del frente y en Tlaxcala, o sea, ahí está permanente la lucha a través de lo legal y pero también de lo social y lo político. Y bueno, lo que ahora está más cercano, pues es justamente dos cosas. Uno es estas jornadas que van a iniciar, jornadas a los 2 años del asesinato de Samir por la vida y contra los megaproyectos, eh, que empezarán desde el 19 de febrero al 21 de febrero. El 19 estará haciéndose una acción en Cuernavaca, en en la capital del estado de Morelos, para pues ahí exigir justicia por el asesinato de Samir. El 20, que es el día que mataron a Samir, se va a hacer una actividad en la comunidad de Amencingo, pues una misa en ocasión religiosa. También se va a hacer una procesión hacia el panteón y en la tarde habrá una actividad cultural, pero también ese mismo día a la par se está convocando, estamos llamando, invitando a que se unan a una acción global dislocada desde sus posibilidades, sus geografías, latitudes, claro, con su debido cuidado y su sana distancia. Y bueno, estamos llamando a todos aquellos, a todas aquellas que se quieran sumar el 20 a hacer algo para exigir justicia por el asesinato de nuestro compañero y para exigir la cancelación del proyecto Integral Morelos. Eso sería el 20 y el 21 habrá un encuentro nacional e internacional por el agua y la vida, justamente en el plantón de Huesca, y que estarán participando diferentes luchas por el agua en México y en el mundo. eh, y también, pues, por supuesto, compañeros de lucha, pues, de Ayala, que están, pues, cuidando el río Cuautla, y, bueno, también parte de gente del Frente de Pueblos. Entonces, esas son las actividades que estaremos haciendo en estos días, pues, en razón de, pues, el segundo aniversario del asesinato de Samir y a la falta de acceso a la justicia que estamos viviendo. Y a mediano plazo también, pues, participaremos en en esta, pues, ruta, viaje, caminar de encuentros de semillas con semillas de las luchas y las resistencias en el mundo, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
y el Congreso Nacional Indígena, que también acaba de resaltar que también se unieron a la convocatoria de estas jornadas del 19 a 2021, que también desde el Congreso Nacional Indígena se unen a estas jornadas y también están llamando a estas jornadas. Y bueno, también está este viaje que se hará a Europa, y que bueno, también una representación del Frente de Pueblos estará participando en este recorrido que se hará por varios países en Europa a partir de julio, y pues justo denunciando lo que está pasando con los megaproyectos, lo que está pasando en específico con el PIM Nosotros, y pues la situación de la lucha, pero también lo que está pasando con la dignidad de los pueblos, la organización de los pueblos, el avance de los pueblos, y la forma que también se lucha, que es justamente en esta construcción hacia la autonomía de diferentes pueblos en México que se está haciendo. Y bueno, pues allá nos encontraremos también con otras luchas, con hermanas y hermanos que también desde la otra latitud y otras geografías están haciendo lo suyo también, pues por construir otro mundo, por terminar con este mundo y este sistema capitalista, y, eh, y pues por luchar por la vida, ¿no? Porque al final de cuentas la lucha anticapitalista tiene una profunda eh, relación de la lucha por la vida, porque pues el capitalismo es un símbolo de muerte, un símbolo de destrucción, de despojo, de violencia, y la lucha pues en muchos lugares, no solamente en México, sino en el mundo, que están luchando pues por defender la vida de las personas, de los pueblos, pero también la vida de, pues, de todo el mundo, del planeta mismo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los planes que estaremos ahora y las acciones que estaremos realizando a corto y mediano plazo durante este 2021, ¿verdad? Samantha, muchas gracias por estar en este programa con nosotros. Cuenten ustedes con la comuna, con este pequeño espacio, para lo que quieran, para lo que deseen, cualquier cosa que quieran comunicar. Muchas gracias. Este ha sido el programa número 1 de La Comuna, un programa de difusión y comunicación del pensamiento crítico y las luchas populares, un programa de formación política, un programa en el que quincenalmente estaremos entrevistando a artistas, intelectuales, militantes, hombres, mujeres y otros que día a día en la batalla de las ideas, con su arte o con su vida cotidiana resisten y buscan construir un mundo posible. Síganos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y el programa número 1 de La Comuna y también el número 2 forman parte de la iniciativa lanzada por la Red Universitaria Anticapitalista, que es defender a los y las defensores y defensoras del territorio y de la vida, una campaña lanzada en el contexto del segundo aniversario luctuoso del asesinato de San Torres. Síganos en La Comuna, estaremos compartiendo más contenido. Muchas gracias, hasta luego.